Lo último que habíamos visto era la fórmula para calcular derivadas de funciones inversas y algunas de las derivadas de estas funciones. Ahora, para terminar ya con todo el paquete de funciones, habría que ver lo que se llama la derivada de la función de función. Una función de función es básicamente una función metida dentro de otra, que se simboliza como que y es igual a una función, una f, de una g de una x. Por ejemplo, podría ser igual, pongámosle así, al seno de x, por ejemplo, elevado al cuadrado. Aquí el cuadrado está puesto sobre la x, o sea que no es todo el seno al cuadrado, sino que es solamente la x. Por ejemplo, esta función para poder calcularla, debería, si acá tengo la x, primero calcularía una función intermedia que la podemos llamar u, que sería igual a x al cuadrado. Y una vez, acá tendría todos los valores del x, y acá tendría todos los valores de la u. Una vez que tengo los valores de la u, entonces estos valores los uso ahora como variable independiente de la nueva función, que va a ser la i, que en este caso va a ser el seno de u. Entonces, bueno, acá sacaría los valores finales. O sea que tendría un paso intermedio para poder calcular. Bueno, acá pusimos dos funciones nomás, pero bueno, pueden ser 3, 4, lo que sea, ¿no es cierto? O sea, eso no importa cuántas funciones tengan dadas. Bueno, esto es lo que se llama una función de función. Entonces, si se me presenta un caso como esto, por ejemplo, para derivarlo, entonces tendría que ver lo que se llama la derivada de la función de función o función compuesta. Esta derivada también la saben llamar la regla de la cadena. Porque se hace una cadena de funciones para poder derivar. Bueno, dado que la variedad con la que puedo calcular o que puedo armar funciones de funciones es infinita, entonces sería muy problemático querer calcular por el lado de la definición. Por ejemplo, si yo tuviera esta función que está acá y la quisiera derivar, tendría que escribir el límite del cociente incremental. O sea, si y es igual al seno de x al cuadrado, entonces la y' tendría que ser el límite de delta x que tiende a 0. Y ahora le tengo que poner el seno. Ahora, de nuevo, cuando encuentro la x, le sumo el delta x. Entonces esto va a ir al cuadrado. Y le tendría que restar el seno de x al cuadrado y dividirlo por delta x. Y de nuevo acá hay un límite del tipo 0 sobre 0. Claro, pero esto no lo resolvé. Porque la vez pasada, cuando el cuadrado no estaba, esto digamos, solamente el seno de x, bueno, esta es la derivada del seno, hay una expresión trigonométrica para la resta de los senos. El seno de un ángulo menos el seno de otro. O sea, este sería el seno de este con el ángulo un poquito incrementado, pero es distinto. Entonces, este es el seno del ángulo menos otro. Bueno, hay una expresión trigonométrica que permite convertir la resta de los senos en un producto, que es un seno por un coseno. Y haciendo un arreglo ahí algebraico aparece el seno de x sobre x y se puede levantar la indeterminación porque ese límite es conocido. Claro, pero eso vale cuando los senos están solos, pero acá están las x elevadas al cuadrado. O sea que ya no es tan simple calcular el límite este. No digo que no se pueda, por ahí, haciendo algún arreglo algebraico, usando alguna función trigonométrica, o relación trigonométrica, a lo mejor, incluso a lo mejor hasta resulta fácil calcularlo, no sé, yo no lo intenté nunca, pero digo, no lo estamos descartando. Pero lo que queremos decir es que, dado que hay infinitas combinaciones acá, que yo puedo usar funciones de funciones, esta es una,
Si le cambio esto por un cubo, y bueno, acá aparece un cubo, entonces ya ahí apareció otra combinación. El problema es que por cada combinación que quiera tendría que calcular un límite de esta naturaleza. Algunos podrán ser fáciles, otros no. Pero entonces de nuevo es inviable el cálculo de las derivadas mediante el procedimiento del cálculo de límite porque tendría que hacer infinitos límites. No tiene sentido. Entonces de nuevo viene el tema. Yo para poder calcular esta función tengo que hacer, acá arriba está, dos funciones intermedias. Primero tengo que calcular la x al cuadrado, o sea que ya se involucró la función cuadrática. Y luego la función trigonométrica. Es decir, para poder componer la función y, necesito de dos funciones elementales. Para cada una de ellas yo conozco la derivada. Entonces de nuevo viene el tema. Conociendo las derivadas por separado de las funciones que componen la función compuesta, podré calcular la derivada de esta, no importa qué tipo de combinación tenga acá. Bueno, de nuevo, entonces hay que sacar una fórmula general que sirva para cualquier cosa, no solo para seno y potencia, que sirva para logaritmos, para exponenciales, para lo que sea. Eso es lo que se llama la derivada de la función de función o bien la regla de la cadena. ¿Estamos? Bueno, entonces, para poder ver cómo funciona la regla, o sea, cómo se saca la derivada, hay que usar la forma elemental, porque si yo solamente me baso en una que está acá, y bueno, entonces después quedo, o sea, quedo solamente para el cálculo de ella. Yo quiero un cálculo general. Entonces tengo que usar letras en forma global. Entonces supongamos que tengo una función de este tipo, y igual a f de g de x, y quiero calcularle la derivada. Entonces ponen sea y igual a f de g de x. Entonces, la y', según la fórmula de la derivada, tiene que ser igual al límite de delta x que tiende a ser. Ahora, arriba tengo que poner la función, que en este caso no tengo una función particular, sino que tengo algo literal, y donde encuentro la x le debo sumar el delta x. Entonces arriba tiene que ir f de g de x más delta x. Le tengo que restar la función. Entonces, menos f de g de x. Y lo tengo que dividir por delta x. Eso es lo que tengo que calcular. Bueno, ese límite me lleva a casos concretos, límites como el anterior, que pueden llegar a ser muy difíciles de resolver. Bueno, entonces acá se va a proceder a un desarmado de la función. Se la vamos a desarmar. Nosotros habíamos visto que para poder calcularla, ¿cómo hacíamos? Primero tomábamos la x. Dada la x, calculábamos una función intermedia, u igual a la g. Entonces acá tenemos todos los valores de la x, acá tenemos todos los valores de la dependiente primera, la de la g. Y luego, a estos que está acá, ahora los convertimos en variable independiente. ¿De quién? Y bueno, de la final. Que la vamos a llamar b, y que va a ser igual ahora a la f de la u. Porque ahora hemos cambiado. Estos son los independientes originales. Se calcularon estos dependientes intermedios y ahora estos son independientes de la función final. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar las dos funciones. La función u y la función b. Por separado. Entonces si las dibujamos, obviamente que la primera función va a quedar así. Esta va a ser la x y esta va a ser la u, o sea, g de x. Supongamos que tenga la curva esta. Y al lado dibujamos la otra. Esta va a ser la b, que sería igual a la f de la u, o sea, la f de la g de la x. Y esto que está acá ahora
sería los g de x, o sea, los u. O sea, u igual a g de x. Porque estos ahora se convirtieron, para esta nueva función, se convirtieron en las independientes. Supongamos que tenga más o menos la misma curvatura para no andar con otra curva. No quiere decir que sean la misma forma, tienen más o menos la misma curvatura. Entonces, si trazáramos la derivada, o sea, calculáramos la derivada de esta función que está acá, tendríamos que escribir el límite del cociente incremental usando las letras estas que están acá, o sea, AX como variable independiente y GX como la dependiente. Entonces la U', ¿a qué sería igual? Al límite de delta X que tiende a 0, de G de X más delta X, menos G de X sobre delta X. O sea, yo tendría acá el X más delta X, por lo tanto, este sería el G de X y este otro, el G de X más delta X. Y construyo el límite este que está acá. Y ese sería la U'. Ahora voy a calcular la derivada de la B'. Claro, pero la B', cuidado, porque ahora es la independiente, ya no se llama X, se llama G de X. Por lo tanto, ¿cómo se escribiría la derivada de la B'? Tendría que ser igual al límite. No le voy a poner nada todavía acá abajo, porque ahí hay que hacer una aclaración. Al límite. Entonces, tengo que tomar la función, pero claro, la función es f, pero la variable independiente se llama g de x. Y si este es un punto g de x cualquiera, entonces este que está acá va a tener que ser el g de x más delta x. Entonces, este será el f de g de x, está mal ahí, el f de g de x, y este otro tiene que ser el f de g de x más delta x. Estoy construyendo la fórmula. Entonces, arriba tengo que poner este menos este. O sea, f de g de x más delta x menos f de g de x. Y abajo tengo que poner la diferencia entre esto y esto. Claro, pero resulta que acá, cuando estábamos en el gráfico U, la diferencia entre esto y esto era x más delta x menos x, que quedaba directamente igual a delta x, porque se cancelan las x. Pero acá no puedo cancelar, porque el delta x está metido dentro del paréntesis. Entonces, acá la diferencia va a ser este valor menos este otro, o sea, g de x más delta x menos g de x. Ahora quedaría por ver qué tengo que meter acá abajo del límite. Y bueno, fíjense, lo que tengo que escribir acá es este punto que se viene sobre este otro. O sea, tengo que escribir a g de x más delta x que va a parar a g de x. Bueno, pero la única forma que g de x más delta x se convierta en g de x es que delta x tiende a 0. Entonces acá va lo mismo que antes, delta x que tiende a 0. O sea, ambos límites tienen la misma variable que tiende a 0. Pero ahora fíjense en las escrituras. Vamos al original, al que yo tenía que calcular. Era este. F de g de x más delta x menos f de g de x dividido de delta x. Ahora, con lo que construimos tenemos
Acá arriba tenemos f de g de x más delta x menos f de g de x, que era el numerador que tenemos que calcular. Y abajo tenemos este término. Claro, pero el otro tiene este término arriba y el delta x, que era el otro que necesitábamos abajo. Pero entonces, si yo multiplico esto que está acá por esto que está acá, por propiedad del límite, este valor y este valor se van a cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Esto dividido de esto otro. Bueno, pero eso es el límite original, el I'. Por lo tanto, el I' tiene que ser igual a B' por U'. Y eso es la fórmula de la derivada de la función de función. O sea, se desarman las funciones en una U y una B en caso de que haya dos. Si hay más A, bueno, se desarman en más partes. Se desarman en una U y una B, se calculan las derivadas por separado y se las multiplica. Si hubiera tres funciones, bueno, se desarman en tres y se multiplican las tres derivadas por separado. Lo único que sí hay que tener cuidado con las letras, nada más. De nuevo, lo mismo pasa con la que pasaba con la función inversa. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos. Supongamos que tenemos la de antes, la i igual al seno de x elevado al cuadrado. Bueno, entonces siempre conviene al principio hacer la tablita de cómo se descomponen las funciones para no confundirse. Después ya eso ya es más mecánico. Bueno, entonces escribimos la tablita, ponemos x, la independiente. Después viene la u, que sería la primera que se calcula, que es x al cuadrado. Y después viene la b, que sería el seno de la u. Entonces la i' es la derivada de esta multiplicada por la derivada de esta. O sea, que i' tiene que ser igual a la derivada, o sea, b' por u', igual. B', si B es el seno de U, B' es el coseno de la U. Si bueno, había hecho la sustitución acá. Profe, se está Aún cortando. por lo que vale para este lo pasa no quede atrás con puesto que I' tiene que ser igual. Ahí.
¿A dónde quedamos? Desde que empezó a explicar el ejemplo, profe. Ah, sí, agarró una nueva modalidad ahora este internet. No se desconecta nunca, pero se corta el Zoom. La verdad que no sé por qué. Así que entonces, vamos a borrar acá. Pues entonces tenía la función original igual al seno de x al cuadrado. Entonces lo que conviene hacer, por lo menos al principio, es hacer la tablita de cómo son la función u y la función b, para no perderse. Cuidado con el orden en el que hay que calcular, ¿no? Porque si no, la derivada sale mal. Entonces aquí sería, la primera sería la función x. Entonces, bueno, la variable original. Ahora lo que hay que hacer es calcular la primera, que sería la u. La u sería la x al cuadrado. Entonces, u igual x al cuadrado. Y luego viene la b, que sería el seno de la u. Ahí estarían las dos funciones. Entonces ahora la i' tiene que ser la b', o sea, la derivada de este por la derivada de este. Bueno, cuidado que la b viene con la u como independiente, pues si no yo tengo que meter una x al cuadrado y adentro y eso puede confundir. Entonces conviene hacerla directamente como u. Por lo tanto, la i', que tiene que ser b' por u', tiene que ser igual. La b' sería el coseno de la u. Y la u' sería 2x. Por lo tanto, esto va multiplicado por 2x. Bueno, ahora a la u, obviamente quedó como u porque no hice el cambio acá. Hay que llevarla a la x. Bueno, pero u vale x al cuadrado. Entonces hay que reemplazar a u por x al cuadrado y pasarlo para adelante para que no moleste ahí atrás, que no se confunda, que sea parte del coseno. Entonces me quedaría en definitiva que la i' tiene que ser 2x por el coseno de, ahí me quedaría, x al cuadrado. Y ahí estaría la derivada. Bueno, si fuera al revés, por ejemplo, acá hicimos el seno de x al cuadrado. Si fuera el cuadrado, sería lo mismo, nada más que las funciones están al revés, o sea, sería nomás como se ubica el cuadrado. O sea, yo tengo que y es igual al seno al cuadrado de la x, entonces ahí el cuadrado es la última, no la primera, porque el 2 está cambiado de lugar. Porque esto sería equivalente a escribir el seno de x todo al cuadrado. Lo escribimos así por simplicidad. Pero acá es al revés. O sea, tengo la x y la u acá sería el seno de la x. Mientras que la b sería la u al cuadrado. Me queda al revés. Entonces acá quedaría que la i' tiene que ser de nuevo b' por u', pero b' vale 2u. Y la u' sería el coseno de la x. Entonces ahora, reemplazando u por lo que vale, me quedaría que i' tiene que ser igual a 2 seno de x por el coseno de x. Y ahí estaría la derivada. Fíjense la diferencia con la otra, ¿no? Acá hay dos funciones trigonométricas, la otra era 2x por coseno de x al cuadrado, esta es 2 seno por coseno. Totalmente diferentes son una de otra. Y así se podrían hacer con muchas combinaciones. Supongamos una que tenga 3 combinaciones, pongámosle que i sea igual. Pongamos el logaritmo de, por ejemplo, la tangente de x al cuadrado. Bueno, aquí habría que tener cuidado en cómo se van formando las funciones. Fíjense, la primera que se forma es la de x al cuadrado. La segunda es la tangente y después se le saca el logaritmo. O sea que acá ya se involucran 3 funciones. Por lo tanto, en la tablita tendríamos x
La primera sería la u igual a x al cuadrado. Después tendríamos la b, que sería la tangente de la u. Y por último tendríamos una w, que sería el logaritmo de la b. ¿Ya? Por tanto, acá la i' va a tener que ser w' por b' por u', porque hay 3. Entonces la i' tiene que ser igual. Bueno, la derivada del logaritmo sería 1 sobre, en este caso no lleva factor de conversión, porque por eso pusimos el logaritmo natural para no ir arrastrando ese número. Ahí me quedaría 1 sobre b, esa sería la primera. Entonces esta, si la vamos señalando, esta sería la b'. Después me quedaría multiplicada por, no, perdón, está mal. Esta es la w'. Después me quedaría por, ahora vendría la b'. Bueno, pues esa es la tangente. Bueno, ahí podemos usar o bien 1 más la tangente o 1 sobre el coseno. Usemos 1 sobre el coseno, esto me quedaría 1 dividido el coseno al cuadrado de la u. Y esta sería la derivada de la tangente, o sea que esta sería la b'. Y por último, bueno, la u', que sería el 2x. Bueno, ahora ordenando de nuevo, esto de nuevo lo pasamos adelante. Y cambiando me quedaría que la i' tiene que ser igual. 2x. Después, como la b, fíjense, acá hay que hacer doble conversión. La b es la tangente de la u, pero a su vez la u es la x al cuadrado. Entonces, 1 sobre la b tiene que ser 1 sobre la tangente de x al cuadrado. O sea, esto vendría multiplicado por 1 sobre la tangente de x al cuadrado. Y después tiene que venir multiplicada por 1 sobre el coseno al cuadrado de la u, pero la u de nuevo es x al cuadrado, entonces vendría multiplicada por 1 sobre el coseno al cuadrado de la x al cuadrado. O sea, esta se complica porque esta tiene un cuadrado adentro más este otro cuadrado. Pero esta sería en definitiva la derivada. Imagínense que eso sería imposible de sacarlo mediante el cociente incremental, porque no hay forma de llegar a esa expresión mediante un cálculo de límite del tipo 0 sobre 0. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces con esto ya se terminaría todo lo que es la parte de derivación de funciones y fórmulas para las distintas combinaciones que se puedan producir. Ahora lo que vendría ya serían las aplicaciones de la derivada. Bueno, la primera aplicación que vemos es, a ver, ¿qué podemos? No, vamos a ver primero, antes de ver la aproximación de funciones mediante derivadas, vamos a ver cálculo de raíces mediante derivadas. Porque si no, después va a quedar colgado un tema ahí dando vuelta. Cálculo de raíces. Bueno, nosotros habíamos dicho que si tenemos una función determinada y esa función tiene una raíz, entonces la función está haciendo esto y bueno, ahí tendríamos esta que la vamos a llamar XR, que sería el lugar a donde la función se hace 0. O sea, si a f la evaluamos en XR, eso va a ser igual a 0.
El cálculo de estas raíces solamente se puede hacer por fórmula en el caso de las funciones cuadráticas, cúbicas y de grado cuarto, aunque las cúbicas y de grado cuarto son tan complicadas que no se las usa, no se lo hace de esa manera. La más rápida sería la cuadrática, que se puede usar la fórmula de Bhaskara y se calculan las raíces si esto fuera una parte de una cuadrática. Bueno, eso para la fórmula. Por lo demás, lo único que se puede hacer son métodos numéricos. Para calcular para cualquier otra función, y sobre todo las trascendentes, hay que usar métodos numéricos para poder calcular las raíces, porque no existen fórmulas de cálculo. Las raíces no tienen fórmulas para ser calculadas. Bueno, métodos para calcular raíces, básicamente hay dos. Uno es un método algebraico, digamos, métodos algebraicos de los cuales hay uno que es el fundamental, y después los otros son simples modificaciones de ese fundamental para hacer que vaya un poquito más rápido. El fundamental acá consiste, creo que ya una vez lo habíamos mencionado, cómo se calculaba una raíz determinada, consiste en tomar la curva y tener más o menos idea no de dónde está la raíz, pero digamos, no exactamente, porque si sé dónde está exactamente, no me sirve de nada. Ya, el cálculo, ¿para qué lo hago? Pero sí, más o menos saber en qué intervalo está. Entonces consistía en tomar un punto anterior y otro punto posterior. Dos valores. Entonces con estos dos puntos, este y este, se calcula el punto medio. En este caso, el punto medio habría venido acá. O sea, yo tengo que saber en qué intervalo está la raíz, porque sí o sí tengo que tomar dos puntos, uno antes y uno después. Pues si tomo dos del mismo lado, no me lo va a encontrar. Entonces, encontré el punto medio. Luego de haber encontrado ese punto medio, tengo que ver si hay un cambio de signo entre este valor y este valor, o este valor y este otro. Si donde haya un cambio de signo, es porque ahí pasó la raíz. Por lo tanto, en este caso, por la gráfica me dice que, bueno, el cambio de signo está acá. Entonces, ¿qué hago? Entre este punto y este punto, vuelvo a tomar el punto medio. Vamos a suponer que cae, bueno, ahí salió mal, cae por ahí, pongámosle. No está bien en la mitad, pero supónganse que sí está en la mitad. Entonces, ahora vuelvo a calcular el cambio. ¿Hay cambio de signo entre este punto y este punto, o entre este y este? No, hay cambio acá y acá. Bueno, por lo tanto, entonces calculo la media entre esta y esta, que viene a parar acá. Y ahora vuelvo a empezar. Entonces ahora calculo la media entre esta y esta, que digamos que viene acá. Entonces ahora la media entre esta y esta, que digamos que viene acá. Y así ven ustedes cómo, paulatinamente, se va acercando uno a la raíz. Bueno, ese método es muy lento. También depende mucho de qué tan, o sea, que cómo elegí este punto y este otro, ¿no? Está bastante dependiente de cómo elegir los puntos, es lento. Incluso uno podría pensar, si yo tengo la suerte de haber elegido este y este en forma equidistante de la raíz, recuerden que yo los elijo al azar. Sé más o menos dónde está la raíz, pero no sé la posición exacta. Entonces este punto y este punto están elegidos al azar. Uno antes y uno después, pero al azar. Bueno, pero si lo elegí justo, con mucha suerte, en forma equidistante, llegaría enseguida. No, es peor. Es cuando uno los elige en forma no equidistante cuando más rápido se llega. Porque miren lo que pasa si los elijo en forma equidistante. Si los elijo en forma equidistante, la raíz está acá. Y supongamos que elijo el primer punto acá y el otro punto acá. Claro, cuando calculo el primer punto medio, digamos que no va a caer justo sobre la raíz, va a caer, digamos, por acá. Podría caer justo sobre la raíz, tendría una suerte impresionante, pero lo general es que no caiga. Este caería ahí. Claro, pero entonces ahora, como la raíz está entre este y este, tengo que elegir el punto entre medio entre este y este. Claro, el primer punto cayó cerca de la raíz, sí, pero el segundo punto cayó acá.
y se alejó. Entonces ahora, fíjense que este y este están muy separados, por lo tanto el segundo punto cae acá. Y sigue estando lejos, ¿eh? O sea que el haberlo elegido en forma equidistante no me garantiza una rápida llegada, porque el primero cae cerca, sí, pero el segundo después cae lejos. En cambio, si este lo hubiera elegido un poco más cerca, este inicial, lo hubiera elegido un poco más cerca que este otro, entonces está bien, el primer lejos. Sí, pero eh, por lo general hay que hacer un montón de pasos para poder calcular acá. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que no se cortó. No. Amagó a cortarse. No, parece que está bien. Se amagó a cortarse, pero parece que no. Sobre todo hay que tener en cuenta que de arranque hay que tener cuidado con que el punto, o sea, hay que elegir uno antes y uno después. O sea que hay que saber más o menos sí o sí dónde está la raíz, no hay otra alternativa. Si no, ¿cómo hago para elegir uno antes y uno después? Bueno, el método, este sería un método algebraico. El método usando derivadas es mucho más rápido, mucho más eficiente, no necesita dos puntos iniciales y se llama el método de Newton-Raphson. Y es el que usan todas las calculadoras para calcular raíces en forma numérica. Consiste en lo siguiente. De nuevo, supongamos que tengo la función con una raíz determinada. Hay que tomar siempre un punto inicial que va a ser para acercarse a la raíz. Ese punto inicial puede estar en cualquier lado, es uno solo nada más que hay que tomar, y que no importa que tan alejado o tan cercano a la raíz esté. Obviamente que si tengo la suerte de tomarlo cerca, voy a llegar más rápido. Si lo tomo lejos, no importa, a la larga voy a llegar. De todas maneras, siempre llego mucho más rápido que con el método algebraico. Entonces, supongamos que el punto inicial que tome sea este, el X1. Entonces se calcula lo siguiente, se piensa de la siguiente manera. Si yo pudiera trazar geométricamente la derivada acá, o sea, primero voy a ir al punto, o sea, tomo ese X1, entonces me voy a ir hasta la función, ¿no? Que estaría ahí arriba. Si pudiera trazar geométricamente la derivada, lo que estaría haciendo sería trazar esa recta que está ahí. Y entonces ahora la derivada estaría cortando acá en un punto X2 que está más cercana a la raíz que busco. Fíjense que si de nuevo ahora pudiera calcular, o sea, si pudiera trazar la tangente, podría calcular este punto. Si puedo calcular este punto, entonces lo puedo llevar de nuevo a la función. Y si pude trazar la primera tangente, podría trazar de nuevo la segunda. Entonces, vendría acá y ahora la segunda, digamos que haría esto, y llegaría a un punto X3 más cercano. Bueno, más cercano. Entonces ahora de nuevo, si puedo calcular el punto X3, podría irme hasta la función. Y si pude trazar las dos primeras tangentes, podría trazar una tercera. Y fíjense en cómo, poco a poco, me voy acercando con los valores de X al punto X. ¿Ven? Bueno, esa es la idea geométrica. No quiere decir que la vayamos a tener que hacer. Es la idea geométrica. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la idea de cómo se acerca? Sí, se entiende, profe. Bueno, ahora el tema es, claro,
Perfecto, sí, bueno, pero tengo que trazar la tangente y después calcular este punto y ya habíamos dicho que trazar una tangente, si pudiéramos trazar una tangente fácilmente, no tendríamos que andar con la fórmula de función, la fórmula de la inversa, la fórmula de la... Directamente trazamos la tangente, medimos el ángulo con un transportador y con una calculadora calculamos la derivada. No tendríamos que andar haciendo nada, ni límite de 0/0, nada. Precisamente todo el tema de los límites, porque ¿cómo calculamos la tangente? ¿Cómo trazamos la tangente? Eso es imposible. Sin embargo, por álgebra, dado un punto inicial y dado el punto por donde pasa la función, o sea, el f de x1, en este caso su imagen, es posible calcular dónde la función derivada corta el eje de las x. Y eso es fácil de hacer, porque dijimos que el problema de la tangente es que no la podemos trazar porque solo conocemos un punto por donde pasa la recta. Y para poder trazar una recta se necesitan dos puntos. Y acá parece que tenemos un solo punto, ¿no? Tenemos en realidad dos, porque tenemos la tangente. O sea, yo tengo, esta es la función. Yo tengo un punto, x1, por donde va a pasar la recta tangente. Si tengo x1, tengo f de x1. Y entonces pasa la función por ese punto. Perdón, la tangente. Ahora, la tangente viene al eje de las x y corta en el punto que habíamos llamado x2. Claro, pero resulta que yo, si conozco la función, puedo calcular su derivada y cuánto vale en x1. Claro, pero ese valor es la tangente de este ángulo. Esa es f' valuada en x1. Entonces estoy conociendo un punto por donde pasa la recta y estoy conociendo con qué ángulo esa recta corta el eje de las x. O sea que algebraicamente en realidad estoy conociendo dos puntos por donde pasa la recta. Si conozco dos puntos puedo calcular este otro. Bueno, usando álgebra ahí, se puede demostrar que el punto x2 va a ser igual al punto x1 restado del valor de la función en x1 dividido el valor de la derivada en x1. Esa es una fórmula del álgebra. Entonces, si tengo el punto x1 que lo elegí yo, calculo el punto f de x1 y calculo la derivada valuada en x1. Armo esta función y tengo el punto de corte x2. Teniendo ahora el punto de corte x2, calculo el f de x2 y la derivada en f de x2. Entonces obtengo el x3 de la misma manera, como x2 menos f de x2 sobre f' en x2. Y teniendo ahora x3, calculo x4 y así sucesivamente. En definitiva, si voy hasta n, tendría que el punto enésimo más 1, porque fíjense que el subíndice de lo calculado siempre es uno más que el otro. El punto enésimo más 1 tiene que ser igual al anterior, o sea, el xn, menos f en xn sobre f' en xn. Esta se llama la fórmula de Newton-Raphson para el cálculo de raíces, que es fácilmente programable, mucho más fácil incluso programar esta que programar la de acercamiento por horquillamiento como el caso algebraico. Lo único que, claro, el tema de la derivada. En realidad, cuando se hace una programación acá, la derivada se la hace en forma aproximada. O sea, la f de xn se la puede calcular, pero no la f', porque yo tendría que tener una máquina que me derive simbólicamente. Pero para no derivar simbólicamente, porque si no es un lío, porque tengo que andar incorporando no solo la función, sino su derivada. La idea es incorporar solamente la función para hacer un programa, no su derivada. Por lo tanto, esto se puede hacer tranquilamente por cociente incremental. Es decir, que la fórmula de Newton-Raphson, si la programara, tendría que ser que
acá está mal, que x n más 1 tiene que ser igual a xn menos, y ahora vendría, arriba f de xn, pero abajo tendría que usar f de xn más un delta x arbitrario que lo tendría que poner por programa, o lo pongo yo mediante algún menú que me pida para calcular, menos f de xn sobre delta x. Entonces, si delta x es chiquito, puedo garantizar que esto que está acá es muy aproximado a la derivada. Entonces ahí tendría una fórmula discreta que la puedo programar tranquilamente para calcular la raíz. ¿Estamos? No llegué Bueno, a entender muy bien, profe, sí. cómo llegó al segundo punto. O Vale, sea, ¿cuál? el de por qué algebraicamente el ángulo se consideraba el segundo punto. No es que el ángulo se considere el segundo punto. Lo que pasa es que el ángulo es como si tuviera el segundo punto. Porque yo, ¿qué es lo que tengo acá? Al tener, o sea, yo tengo un punto, el x1, es el único punto que conozco, pero conozco el f de x1. Si conozco el f de x1, entonces conozco esta altura. ¿Estamos? Estamos con eso, ¿no es cierto? Sí, sí, hasta ahí Ahora, sí. conozco el ángulo. ¿Por qué? Porque si conozco la derivada, digamos, conocer numéricamente la derivada, geométricamente es lo mismo que conocer con qué ángulo la recta tangente en este punto está cortando al eje de las X. ¿Estamos hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Bien, entonces, conozco la tangente de este ángulo y conozco esta altura. Entonces, si conozco esa altura, ¿cuánto vale el punto de corte x2? Vale todo x1 menos este pedacito. Pero este pedacito que está acá, que es x1 menos x2, ¿quién es? Es, si hago todo este dividido de este, que me da la tangente del ángulo. Por lo tanto, este pedacito es la tangente multiplicado por todo esto. A ver, mire. ¿Cuánto valdría? Vamos a poner así. ¿Cuánto valdría la tangente del ángulo alfa? Valdría opuesto sobre adyacente. Ahora, ¿el opuesto quién es? Es f de x1. ¿Y quién? F de x1. ¿Quién es el adyacente? X1 menos x2. ¿O no? Ah, claro, ya entiendo más o menos cómo es. Ahora, la tangente del alfa en realidad es f' de x1. Por lo tanto, f de x1 sobre x1 menos x2 no es otra cosa. No es otra cosa que la derivada, por lo tanto esto también es igual a f' en x1. Bueno, ahora lo único que hago es despejar. Paso esto para allá arriba y esto para acá abajo. Entonces ahí apareció, ¿ves? F de x1 sobre f' de x1. Y bueno, luego paso x1 para acá restando y me queda x2 igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. ¿Lo vio? Sí, sí, ahí me quedó bien claro. Bueno, por supuesto, una vez que tengo x2, después con x3 hago lo mismo, pero bueno, x3 ya va a ser ahora x2 menos f de x2 sobre f' de x2, y así sucesivamente. Y ahí voy hasta tantas veces como quiera. O sea, voy hasta un enésimo, n más 1, qué sé yo. Esta sería la fórmula de cálculo manual, porque si lo voy a hacer a mano, lo hago de esta manera.
Esta sería una fórmula de cálculo para que me la haga una máquina, donde el delta X lo elegiría yo, pero de un valor pequeñito, para que no me altere todo o sea, que no me altere mucho el valor de la derivada. Bueno, ¿estamos hasta acá? Bueno, entonces ahora ya tendríamos que pasar a otra aplicación y ya tendríamos que entrar con las diferenciales y con los polinomios de Taylor. Pero eso ya lo vamos a dejar después para la semana que viene, porque si no, no se va a terminar. Ya nomás la diferencial y los ejemplos. No sé qué está pasando. Ya la... Uy, ¿qué pasó acá? ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, profe, ¿se ve? No, porque acá aparece un cartel, su función de pantalla está en pausa, no sé qué pasó ahí. Bueno, sí, al final ya tendríamos que empezar con, nomás con el tema del cálculo de las aplicaciones de la diferencial y después pasar a los polinomios de Taylor, ya es bastante largo, no vamos a terminar. Así que vamos a dejar acá, seguimos después la otra clase. ¿Vamos? Bueno, profe, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Bueno, Chao, profe. gracias. Hasta Hasta la luego. próxima semana.